Bienvenidos a un nuevo programa de Charla que te charla, traído a ustedes por el Convenio de Desempeño Gaia Antártica, por el Convenio de Desempeño Identidad del Fin del Mundo del Mineduc y la Universidad de Magallanes y el proyecto asociativo Explora Magallanes. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarles a la profesora Hilda Carrera, que nos expondrá sobre la experiencia antártica y pedagógica en estudios polares. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo cordialmente al Colegio Francés y al Colegio Luterano que asisten esta mañana a esta charla que quiero entregar con mucho cariño para ustedes, en la cual nosotros vamos a conocer algunos aspectos maravillosos, diría yo, de un gran hombre. Lo vamos a ir conociendo en la medida que voy a ir avanzando con las diapositivas y extrayendo de él lo más importante, que es lo que yo quiero enfocar en esta charla y que está referido a su capacidad de líder de una gran expedición al Polo Sur, ¿ya? Estas grandes capacidades como líder hacen de él un héroe, ¿ya? Y aquí es donde nosotros lo vamos a ir conociendo a lo largo de la exposición. Este caballero que está allí en la imagen, su nombre es Ernest Shackleton y el título de este trabajo es La travesía de un héroe. Más abajo dice el viaje del Endurance. Resalto acá la figura de Ernest Shackleton y del Endurance porque fue el barco en el cual él realiza este viaje hacia el Polo Sur, ¿ya? Algunos aspectos importantes de Ernest Shackleton. Dice allí que es considerado un explorador polar. Él desde muy joven sintió el llamado a ser un viajero, un explorador, un conocedor del planeta, ¿ya? Y además, no de cualquier manera, sino que a través del mar. Es así como él ya a los 17 años, Ernest Shackleton ingresa a la Marina Mercante, ¿ya? Él es irlandés y allá en su territorio él ingresa a la Marina Mercante con 17 años. Como esta vocación va tomando fuerza para él, posteriormente él ingresa a la Marina Real Británica. Y en la Marina Real Británica, ya a los 20 años, él se le confiere el grado de teniente y a los 24 años de edad el grado de capitán. Entonces ahí tenemos que Ernest Shackleton es considerado explorador polar, nació en Irlanda en el año 1874. Y como les decía, el mar y la aventura lo convocaron desde temprana edad, sintiendo este llamado de los hielos y el llamado del misterio, ¿ya? Un llamado que no solo él, sino que muchas otras personas sienten en algún minuto de su vida, ¿ya? El llamado de ser exploradores. Acá, como ustedes pueden apreciar, nosotros tenemos la embarcación del Endurance. Seguimos avanzando. Por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, esta nave llamada Endurance, que coincidentemente en español significa resistencia, ¿ya? Resistencia, así le llamaron. Es un barco de madera, rompehielo polar, construido en los astilleros de Noruega en el año 1912 y fue construido especialmente para esta expedición polar, ¿ya? Se invirtió mucho dinero para que fuese un barco muy bien hechito, muy bien equipado y preparado, ¿no es cierto?, para romper el hielo, ¿ya?, del mar Antártico. Cuando Shackleton tiene ya la idea ya estructurada de hacer este viaje hacia el Polo Sur, tiene por otro lado el financiamiento, es decir, el dinero que le provee, en este caso la realeza inglesa, para poder realizar este viaje. Le falta también algo importante que es el encontrar la tripulación adecuada para hacer este largo viaje. Y
publica en el diario de la época un mensaje, ¿ya?, una nota con las siguientes características. Dice: se buscan hombres para viaje peligroso. Se buscan hombres para viaje peligroso. Poco sueldo, mucho frío, largos meses de completa oscuridad, constante peligro, regreso dudoso a casa, honor y reconocimiento solamente en caso de éxito. Contrario a cualquier cosa que uno pudiera pensar frente a este anuncio en el periódico, ¿verdad?, que podría ser intimidante, que podría alguna persona o muchas personas leerlo y sentir quizás en un principio este intento de sí, quiero estar en la tripulación. Sin embargo, frente a todas estas características tan negativas, ¿no es cierto?, del anuncio, podrían llevarlo finalmente a desistir de la idea de ser parte de la tripulación. Sin embargo, se presentaron 5.000 hombres, ya con la intención de ser parte de este viaje polar. Shackleton tuvo que seleccionar de esos 5.000 hombres los mejores, y los mejores formaron un grupo de 27, muy diversos en oficio, ¿ya? No todos eran marinos los que él escogió. Cuando él hace el anuncio, él tiene una claridad como líder de qué es lo que él quiere, qué personas quiere incluir en su tripulación, ¿ya? Si él dice, ¿no es cierto?, que es un viaje peligroso, que hay mucho frío, que el sueldo es escaso, que el regreso es muy dudoso, él tiene una idea como líder de a quiénes quiere en su grupo. Y sabe que las personas que van a seleccionar, que él va a seleccionar, van a ser las adecuadas para este viaje, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos una primera característica de un líder, el hecho de seleccionar en forma adecuada a las personas que van a formar parte de su equipo, ¿ya? Entrega entonces un mensaje claro llamando a su futura tripulación a compartir una única visión, la visión que él tenía, la meta que él tenía, que era la de ir a la Antártica y llegar al Polo Sur. La tripulación, como les decía, era muy diversa. Tenemos marinos, bomberos, había un cocinero, carpintero, artista, fotógrafo, biólogo, físico, meteorólogo, geólogo, maquinista, algunos oficiales y también el comandante. Esta diversidad de oficios ya también es otra característica de que el líder estaba manejando ya con antelación, que él quería dentro de su equipo personas que a través de sus oficios pudiesen complementar en cualquier circunstancia, ya pudiesen ser un complemento con sus experticias, con los oficios. Todos sabemos lo importante que es, ¿no es cierto?, un buen cocinero, un buen marinero, también un buen fotógrafo, que fue la persona que tomó todas estas imágenes, las cuales nosotros podemos conocer hasta el día de hoy, qué es lo que realmente ocurrió allí, ¿ya? Biólogo y físico, ¿por qué? Y meteorólogo y geólogo también, porque a él no solo era explorar e ir y conquistar un espacio, ¿verdad?, sino que además él deseaba que se realizara durante este trayecto investigación, ¿ya? Investigación, la idea era explorar lugares o transitar por lugares por los cuales ningún hombre antes había estado, entonces había que hacer levantamientos de terreno, para eso era importante el geólogo, el meteorólogo que estaba a cargo de todo lo que era condiciones climáticas y registrando las temperaturas, ¿no es cierto?, las precipitaciones, etcétera. O sea, el viaje no solo era de conquista, sino que además había una intención de investigación, ¿ya? Ahora, el objetivo de él era muy ambicioso. Él quería realizar una travesía transantártica de mar a mar, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que Shackleton, la intención que él tenía era, esta es una isla subantártica llamada, es un grupo de islas subantárticas llamadas Georgias del Sur. La intención de él era salir de aquí, avanzar,
con el Endurance, llegar al mar de Weddell, ¿ya? De ahí desembarcar y entrar al continente. Y luego atravesar el continente de extremo a extremo hasta llegar a la otra punta, de mar a mar, de mar de Weddell al mar de Ross, ¿ya? Desde la bahía Basel hasta la isla de Ross, y hacer este tránsito a pie en trineo. Además, estos trineos, ¿verdad?, con la ayuda de el arrastre de perros. Esa era la intención que él tenía. Para eso iba a utilizar el barco el Endurance, que lo iba a dejar acá, y por este otro lado lo iba a estar esperando cuando regresara de la travesía la embarcación llamada Aurora, que lo iba a llevar de vuelta a su país, ¿ya? Esa era la intención. Nadie había hecho este viaje transantártico antes, ¿ya? Esta travesía. Entonces era era el gran objetivo que se proponía Shackleton con su tripulación. Y es así como el 5 de diciembre del año 1914, la expedición sale de las Islas Georgias del Sur, que es la isla que les mostré anteriormente de aquí, parte el 5 de diciembre de 1914, y se interna en las masas de hielo en busca, ¿no es cierto?, de entrar al mar de Weddell, ¿ya? Sin embargo, él lo hace en diciembre, que es una época del año en la que se esperan mejores condiciones de temperatura, ¿ya? Estamos hablando de 1 o 2 grados sobre cero, entonces él pensaba, ¿verdad?, de que no iba a tener mayores dificultades para poder trasladarse con su barco en el mar. Sin embargo, él encontró ya al día 2 de la salida de la isla Georgias del Sur hacia el mar de Weddell que algo estaba ocurriendo que no era lo que él tenía previsto, y era que las temperaturas estaban descendiendo, bajando más allá de lo normal, en una época en la que no se esperaba, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Él va encontrando densas y pesadas capas de hielo que van haciendo mucho más lento el avance, ¿ya?, que cuesta más romper. Acuérdense que él tiene una estructura en la parte de adelante, ¿ya?, como es un rompehielo, que le permite ir cortando estos bloques de hielo. Sin embargo, en la medida que iba cortando, como la temperatura había descendido más, ya de lo normal, se va cerrando, avanza un tanto y luego el mar se vuelve a cerrar. Hasta que comienza, ¿verdad?, esto a tornarse ya en algo muy complejo para él. El 17 de enero, ya, un mes y tanto después del año 1914, el hielo definitivamente se cierra alrededor del Endurance para no abrirse más, ¿ya? Se cierra y deja atrapado al barco, ¿ya? Shackleton hizo algunos intentos desesperados para poder liberar al barco de esta prisión de hielo que le estaba, ¿verdad?, causando el mar, ¿ya? Dice, hizo, por ejemplo, intentos en el cual los hombres bajaron, ¿ya?, y picaban el hielo un trecho para que el barco pudiese avanzar. Las temperaturas ya estaban llegando a 20 grados bajo cero, dice allí. Frente a estos hechos, Shackleton ordena una reestructuración total de la embarcación, la cual incluye, por ejemplo, que las provisiones se saquen desde el lugar donde estaban, de las bodegas del barco, y sean subidas a cubierta para protegerlas de la humedad, ¿ya? Porque de alguna manera nuestro líder ya, yo creo, estaba previendo lo que se podía venir. Es decir, comienza a tomar este líder precauciones frente a lo que va ocurriendo, frente a los hechos. Se va anticipando, ¿ya? Se va proyectando lo que puede venir, se anticipa y va tomando inmediatamente soluciones a los problemas. Las provisiones entonces las coloca sobre cubierta, las habitaciones que eran las cotidianas las cambia de lugar, y de tal manera que frente a cualquier emergencia la tripulación pueda salir rápidamente del lugar donde está. Aquí tenemos una fotografía en la que nosotros podemos ver, ¿verdad?, los intentos desesperados de estos hombres por romper el hielo,
ahí ustedes lo pueden ver, con unas lanzas de tipo metálica, tratando de quebrar el hielo e ir avanzando quizás escasos metros, ¿ya? Sin embargo, el hielo una y otra vez se cerraba, muchos no podían estar tampoco afuera porque la temperatura era bajísima, estamos hablando de entre 15 a 20 grados bajo cero. Si ustedes se dan cuenta, en aquella época, estamos hablando del año 1914, no existía quizás toda la indumentaria que actualmente es obligatoria llevar, toda la protección, tanto en vestuario como en máscaras, lentes especiales, guantes especiales, los zapatos que te aíslan del frío. Acá vemos que la indumentaria es de alguna manera muy básica, ¿ya? Lo que les permitía estar poco tiempo en el exterior. Luego, en marzo de 1915, la temperatura ya baja drásticamente a 30 grados bajo cero. Ellos llevaban 60 perros para arrastrar los trineos. ¿Se acuerdan que les dije que tenía que hacer después una etapa de tránsito, ya, para atravesar el continente? Y para eso llevaban 60 perros. A esta altura del camino ya se habían muerto 20 por enfermedades, ¿ya? Pasa el tiempo, seguimos en este escenario del barco atrapado, ya estamos en el mes de julio, donde se espera, ¿no es cierto?, el invierno más crudo, mucho más crudo, porque de alguna manera se anticipó, llegó mucho antes, entonces obviamente julio iba a ser un mes mucho más crudo que los otros inviernos de años anteriores. Muchos choques, está escrito en los relatos, choques de grandes témpanos contra el espacio donde estaba la embarcación, ¿ya? Témpanos que flotan a la deriva, chocaban en forma estrepitosa. ¿Y qué es lo que originaba eso? Presión, presión. Cada vez esto iba comprimiendo y desestructurando la embarcación, que recordemos es una embarcación de madera, ¿ya? Produciendo con ello entonces una presión enorme, equivalente, dice, a millones de toneladas, con lo cual no había navío que resistiese, aún, ¿verdad?, que fuese en este caso el Endurance, que había sido construido especialmente para este viaje. Esta es la última fotografía que toma Hurley, que era el fotógrafo de la expedición, antes de que comenzara a destruirse el Endurance. Ya ahí lo vemos cómo está montado sobre una placa de hielo, sobre un témpano donde quedó definitivamente atrapado. Vemos cómo la estructura total del barco está totalmente congelada, ya, totalmente congelada, tapada por la nieve. Como les digo, esta fotografía fue la última tomada, porque luego viene lo inevitable. El 25 de octubre de 1915, casi ya un año, ¿verdad?, desde que él parte a esta expedición, el Endurance se montó sobre un témpano de hielo. La tripulación pudo ver cómo el cuerpo del buque se comenzaba a retorcer, la popa y el timón, ya que son la parte de atrás ya del barco, se comenzaron a quebrar, y la quilla, que es como la columna vertebral, se comienza también a resentir, a destruir, a quebrar. Shackleton, al observar esto, y la tripulación tienen claro cuál va a ser el destino final del Endurance, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Shackleton? A las 5 de la tarde del día 27 de octubre, iza por última vez la bandera inglesa en el Endurance, sabiendo, ¿verdad?, de que finalmente la embarcación se iba a hundir. Y este es el resultado. Ahí tenemos uno de los tripulantes cómo ve que el Endurance, el barco Resistencia, que creo que hizo todo lo posible por resistir durante un año, ¿verdad?, la presión del hielo, los fríos, se rinde a los brazos del mar, ¿ya? Y simplemente se hunde, totalmente destruida. Antes de la destrucción total, obviamente nuestro líder, nuestro héroe, Shackleton, baja a todos los perritos. Ahí él toma una rampla, hace una rampla y bajan los perritos, bajan las provisiones, ¿ya?, y lo necesario para desocupar el barco.
hay que abandonarlo. Aquí en esta otra imagen podemos ver cómo los perritos están mirando el barco. ¿Ya? De alguna manera ellos, desde su ser, saben que este es su hogar, o fue por mucho tiempo su hogar. Y vemos allí cómo están mirando la destrucción de su barco. Ellos bajan, dice aquí, 3 botes. 3 botes, provisiones, más o menos para 50 días, pensando en 28 hombres. ¿Ya? El 27 de diciembre de 1915, al ver que los intentos de avanzar, porque Shackleton intentó hacer caminata arrastrando los botes junto a sus tripulantes, se dieron cuenta que lo que avanzaban era muy poco, dado que el peso de las víveres, de las provisiones, más de las barcas, el llevar los perritos, hacía dificultosa la marcha. Además, tenemos que agregar que estaba en contra de las condiciones climáticas. Por lo tanto, se hizo solamente 2 intentos. Ya nuestro líder, siempre preocupado de cada uno de los miembros de esta tripulación, no los expuso más allá. 2 intentos suficientes. ¿Qué es lo que hizo después? Él instaló un campamento. Sabía que había que pasar un buen tiempo allí e instaló un campamento sobre un témpano de hielo que iba a la deriva, que iba en movimiento, porque tenemos que pensar que estos témpanos ya son estructuras de hielo que se forman sobre el mar, por lo tanto estaba a la deriva de las corrientes. ¿Ya? Y él creativamente nombró a este campamento el campamento de la paciencia. ¿Por qué? Porque había que nombrar la actitud que tenía que permanecer y ser, de alguna manera, la que estuviese en todo momento presente en cada uno de sus tripulantes. La paciencia, el control de las emociones, de los sentimientos, ya el control incluso físico, ya. Paciencia significa, ¿verdad?, el control, controlar tus estados, ya, en una quietud, pero siempre teniendo claridad del futuro, de lo que se viene, para poder anticipar y poder encontrar soluciones a los problemas. Él, preocupado también de su tripulación, trató de que este campamento tuviese el máximo de comodidades con lo que ellos tenían en ese instante. Ya levantaron carpas, como usted ve allí, instalaciones donde se podía cocinar, estructuras donde poder colgar ropa, ya para la ropa que estaba demasiado húmeda, estructuras para, como ustedes pueden también apreciar, para que los perritos pudiesen estar a salvo, ¿ya? Y bien, aquí voy a hacer una detención para ver hasta el minuto el recorrido que hizo él. Él sale, como les digo, de acá desde las Islas Georgias del Sur, ¿ya? Sale de una estación ballenera donde él encontró provisiones para el barco, para su gente, y comenzó a internarse en el Endurance rumbo hacia el mar de Weddell. Hizo todo este recorrido. Y por aquí él ya encuentra, haciendo un resumen, el mar, ¿verdad?, congelado. Sí, sectores del mar que se van congelando. Esto se llama pack ice, ¿ya? Ese es el término técnico que se utiliza. Y queda más o menos a 160 metros de la costa antes de la bahía Basel, que era el lugar donde él quería llegar, ¿ya? Antes de eso, ¿verdad?, el Endurance comienza ya a estar atrapado por los hielos, cerrado, cercado, y comienza una situación de deriva. Y en esa situación de deriva, el témpano va haciendo un giro con el barco. Y a esta altura de acá es cuando el barco comienza a destruirse para aquí, en este sitio, hundirse finalmente. ¿Se fijan? No pudo llegar ni siquiera a la bahía Basel, que era el primer tramo en el cual iba a desembarcar para iniciar su tránsito a pie.
no pudo jamás hacer eso, ¿ya? Entonces aquí, ¿verdad?, es donde él instala este campamento llamado de la paciencia en espera de mejores condiciones climáticas que le permitieran a él poder arrojar los botes al mar y emprender ahora el camino de regreso, porque ya él no podía seguir pensando, ¿verdad?, que iba a llegar al Polo Sur. Imposible, el barco estaba destruido, había que tomar un nuevo rumbo, había que pensar en una nueva meta, en un nuevo objetivo. Y así fue como él, de hacer esta travesía transantártica, que era su meta inicial, su objetivo inicial, él se propone ahora una nueva meta, que es regresar a casa. No solo él, sino que regresar a casa con todos sus tripulantes sanos y salvos. Es la nueva meta que nuestro líder se propone, ¿ya? Y al cambiar la meta, al cambiar el objetivo en un grupo, frente a una situación límite, cambia también el rol. De ser un explorador polar junto a todos sus tripulantes, él pasa a ser ahora un superviviente, y eso lo mantiene él en su mente en todo instante. Desde que ve que el barco se destruye, él pasa a entender que ya su nuevo rol es el de un superviviente. Por lo tanto, tiene que hacer todos los esfuerzos para regresar sano y salvo a su hogar. Ahora quiero con ustedes trabajar la parte de extraer algunas características de liderazgo. Y a mí me interesa que estas características de liderazgo que podemos, ¿verdad?, aprovechar de nuestro héroe Ernest Shackleton, nosotros podamos repensarla en cómo, si estamos a cargo de equipos, si somos parte de un grupo de ciencia, si estamos a cargo también de alguna investigación, podemos pensar, nosotros tenemos un líder, o tal vez yo soy el líder de ese grupo, qué características se asemejan ya a las que presenta Shackleton, o cuáles de esas características debo yo incorporar ya dentro de este grupo al cual yo pertenezco. Una característica importante que él mostró es la flexibilidad para cambiar las metas y los objetivos dentro del grupo, ¿ya? Dentro de esa misión. Si algo no resulta, si algo tú ves, ¿verdad?, que simplemente no se va a poder llevar a cabo, hay que buscar un nuevo objetivo, una nueva meta, ¿ya? Y no quedar atrapado la primera meta fracasó, soy un fracasado, no sirvo para nada, porque puede ser un estado mental en el que nosotros entremos y eso no conviene. Simplemente esto no resultó, cambio, busco un nuevo objetivo, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Significa ser flexible, ¿ya? Él cambió la meta y junto con cambiar la meta, repasemos, cambia el rol de explorador polar expedicionario, pasa a ser un superviviente y sabe que tiene que darle una reestructuración también y una nueva organización a todo su equipo, porque se encuentran también en las mismas condiciones. ¿Qué es lo que hizo él? Se preocupó en todo minuto de crear un ambiente favorable. ¿Se acuerdan cuando les dije? Un campamento amable, acogedor, que a pesar de estar en una situación de vida y muerte, en una situación límite, de alguna manera les recuerde a ellos lo más cercano a un hogar, ¿ya? Y también logra comprometer a cada uno de los integrantes de la expedición para que tengan también el mismo comportamiento, es decir, yo me preocupo de cómo está el otro, cómo se siente el otro, ¿ya? ¿Qué le falta, qué necesita? Fue una situación totalmente compartida. Aquí tenemos algunas imágenes que voy a ir repasando rápidamente. En el momento en el que, por ejemplo, están en el barco, todos, sin distinción de rango, realizan tareas para mantener el barco limpio, aseado, que sea agradable estéticamente, ¿ya? Y ahí vemos, y a la vez la mente está activa, está ocupada y no están pensando, ¿verdad?, en que esto no va a resultar, que podemos morir, que el hambre, que el frío. La mente activa, ¿ya? Preocupados de realizar una tarea. Aquí también, una vez que fueron bajados los perritos, fueron agrupados en canes de 6 a 7 perritos y Shackleton designó la tarea de cuidar, mantener, alimentar, ejercitar a ciertos hombres del grupo para que también tuviesen esa responsabilidad, esa tarea. Aquí tenemos a Hurley, ¿no es cierto?, que fue el fotógrafo,
ya de la expedición, filmaron también, existen videos y filmaciones de algunos momentos importantes de este viaje. Acá arriba tenemos cuando intentaron ellos arrastrar los botes, hacer caminata y ver qué sucedía con esto. Vemos cómo todos están allí empujando, y acá tenemos la figura del líder, ya, de Ernest Shackleton. La travesía 3, el momento 3, el rasgo de nuestro líder 3, dice que el héroe mantiene a su equipo, como les digo, activos, a todos y a cada uno de ellos, cumpliendo una tarea, muy unidos bajo una misma meta y con la esperanza, y esa esperanza sostenida en el optimismo diario, ¿ya? De que van a regresar a casa todos sanos y salvos, ¿ya? Esa esperanza era vital simplemente para no rendirse, ¿ya? Shackleton entonces asigna tareas variadas y personalizadas, crea un clima de solidaridad, yo estoy preocupado del de al lado, si está bien, y el trabajo en equipo. A todo esto, ¿qué es lo que es importante? El líder es el primero. No es solamente el que da órdenes, ya el que manda, como dicen ustedes, el que designa, sino que además es la primera persona que realiza la acción, es la primera persona que da el ejemplo, y eso hace que los demás integrantes del grupo vayan sintiendo respeto, admiración, al ver que hay una coherencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace su líder. En todas las actividades él era el primero y el que daba el primer paso, la primera muestra. Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes que muestran esa unidad, ese estado de colaborar, de diálogo permanente, de estar preocupado por el otro, ¿ya? Acá están todos junto a una fogata, conversando. Aquí están todos en una mesa dentro del barco antes que se hundiera. Podemos ver cómo la mesa está bien preparada, a pesar de las condiciones, porque ellos tenían claro lo que estaba ocurriendo y lo que podía venir a futuro. Sin embargo, el día a día se trataba de hacer lo más normal posible. Aquí tenemos a la persona que puede estar haciendo como de camarero, de mesero en este caso, ¿verdad? Preocupado de que todos estén alimentándose y de que estén bien, y si a alguno le falta algo y él pueda servirle. Aquí están jugando, hubo muchas situaciones de juego, ya para mantener siempre la mente totalmente activa, y también creación de juegos de fútbol, de competencia, para recrear, para animar, para tener el espíritu en alto, la moral en alto. Y también, por supuesto, que era muy importante entrar en calor y mantener el físico adecuado. Travesía 4, como les decía, nuestro héroe Shackleton ejerce un liderazgo visible. Él siempre es el primero a través de su ejemplo. Y hay varios ejemplos escritos de él. Ya hubo un momento en el que había que repartir los sacos de dormir, y habían sacos de dormir que yo digo de primera clase y otros sacos de dormir de segunda clase. Los de primera clase eran los que tenían un material especial, mucho más abrigador, ¿verdad? Más grueso en capa, en cambio el otro era más delgado, ya una tela que soportaba menos o traspasaba más el frío. Él hizo los demás no se dieron cuenta, pero sí después, al pensar y ver cómo había resultado esto, dijeron a nuestro jefe, porque así le llamaban, nuestro jefe hizo esto a propósito. Él creó como una especie de sorteo, pero el sorteo él lo tenía manejado, y lo tenía manejado de tal manera que los que recibieron los mejores sacos de dormir no fueron los que tenían el rango más alto o eran los más importantes dentro de la tripulación, sino que él visionariamente entregó esos sacos buenos, los de mejor calidad, a los hombres que estaban más debilitados, más enfermos, con más frío. A ellos se les entregó esos sacos y él, junto a otros tripulantes, quedaron con los sacos más delgaditos, ¿ya? Otra que él hizo fue que delante de ellos, cuando hubo que bajar del barco, porque se iba a hundir, era necesario llevar solamente lo que fuese imprescindible, y todo lo demás había que dejarlo, ¿verdad?, en el hielo, dejarlo allí. No se podía ir con todas las pertenencias.
Por lo tanto, él lo primero que hace para que todos lo vean es depositar en el hielo un puñado, dice, de monedas de oro. Todos sabemos el valor que puede tener el dinero de por sí, y más aún que estas eran de oro. Deja también en el hielo su reloj de oro, dice, sus cepillos de plata y su neceser con sus pertenencias personales. Luego recoge la Biblia que le había regalado la reina ya para este viaje, como un gesto, ¿verdad?, de cristiano. Le regala la Biblia para que toda la tripulación viaje, ¿no es cierto?, bajo el favor de Dios. Él toma esa Biblia y aquí siempre hay un punto que a mí me hace pensar mucho. No la dejó completa en el hielo, sino que arrancó, dice, algunas hojas, ya que seguramente él al leerlas, para él tenía un significado especial. Bueno, esas hojas las arrancó, las guardó y también dice la guarda del libro, y el resto de la Biblia la dejó depositada. Al ver los demás que su líder, su héroe, su jefe tenía esta actitud, obviamente todos los demás también lo iban a hacer, ya dejar lo que no era necesario. Aquí tenemos siempre imágenes donde él está presente, ya acá tenemos un fogón que se improvisó para dar calor, para poder cocinar los alimentos. Acá atrás tenemos las carpas, ya acá también lo tenemos en el medio de dos tripulantes conversando con ellos. Yo creo que ya a esta altura habría que llamarles más bien supervivientes, ¿verdad? Porque tripulantes ya no sería el nombre quizás adecuado. Lo vemos siempre presente, siempre visible. Él no estaba escondido, no estaba en una carpa, no había que hacer hora para hablarle, para llamarle, sino que todo lo contrario, él entre medio de las personas en todo minuto, ¿ya? Travesía 5, espacio 5, dice, este héroe actúa con humor, alegría y optimismo. Era pero totalmente necesario, imprescindible para tener la moral en alto frente a la adversidad, mantener el optimismo de que sí iban a lograrlo, sí iba a ser posible la meta, ¿ya? Alegría. Él recurrió mucho a la música, recurrió al teatro, recurrió al canto, recurrió al baile, para mantener siempre, siempre este espíritu alegre, ¿ya? Al juego también. Él se guardaba sus problemas, no los transmitía ni siquiera con el rostro, ¿ya? Tratando de que no traspasar, ¿verdad?, lo que pudiera estar sintiendo y pensando, pero esto no significaba en ningún minuto que él improvisaba sus decisiones, ¿ya?, o que él no era capaz de visualizar lo que se podía venir. Todo lo contrario, era un hombre que manejaba de tal manera, ¿ya?, su psicología, su psiquis, que la podía controlar perfectamente, ¿ya?, de tal manera de que seguramente se daba el espacio para estar a solas y poder pensar, repensar los caminos, las soluciones, ¿verdad?, los pasos a seguir, pero en el momento de estar con sus hombres lo hacía con otra disposición, ya con una disposición al diálogo, frontal, de presencia y de ejemplo. Hay un escrito de Worsley, que fue una de las personas que se encargó de llevar bitácora, y dice en esta bitácora que todos quedaron asombrados al ver cómo Shackleton baila ya sobre el hielo un vals, ya. Inclusive eso ocurre después de que el barco se hunde. Acá tenemos imágenes en que nosotros podemos ver a la tripulación todavía dentro del barco, que lejos de estar, ¿verdad?, tristes, angustiados, aterrados, podemos ver risas en su rostro. Aquí en el medio está él, como les digo, siempre presente y siempre en medio, ya, del grupo. Acá abajo la música, el uso de la música como un espacio que relaja, que te lleva a soñar, que te lleva a crear, que te lleva también a recordar. Y generalmente la música nos calma, ¿ya? La travesía 6 dice que el héroe crea soluciones, es capaz de crear soluciones en situaciones extremas y límites. Esto es lo que a él lo distingue, ya, como héroe y como líder. Dice, fue de personalidad y rasgos emblemáticos al presentarse como una torre de fuerza de voluntad y de resistencia, tal como el nombre del barco, ¿ya?, a lo adverso, donde cada accionar de él deja entrever que se daba el tiempo, como les decía, para calcular los pasos a seguir y el rumbo con el que orientaría a sus hombres, para luego actuar manteniendo siempre la táctica de ser el primero en dar el ejemplo. Bien,
Estábamos en el tiempo entonces, ¿verdad?, en que el barco se había hundido, en que ellos flotaban en el campamento de la Paciencia sobre este témpano de hielo, y llega un momento acá, cerca de abril ya del año 1915, del año 1916, en que el hielo comienza a ceder. Estamos en abril, comienza a ceder y a resquebrajarse, lo cual da un respiro porque creen que por allí podría haber una solución para poder echar los botes al mar, ¿verdad?, e ir ya en busca de ayuda, de auxilio y de rescate, ¿ya? ¿Cuál era la idea entonces? La idea era que cuando realmente ya se resquebrajara el hielo, echar los botes al mar y llegar a las islas Shetland del Sur, a un lugar que se llama Isla Decepción, ¿ya?, donde habían provisiones. Y emprende, una vez que el hielo cede, echan justamente los botes al mar, ¿ya?, y comienzan esta travesía en uno de los mares más temidos por el hombre, por los marinos, como es el Mar de Drake. El Mar de Drake es el que separa Sudamérica ya del continente antártico. Son mares de muchas corrientes. Estas corrientes crean olas de metros, estamos hablando de olas de 8, 9, 10 metros de altura, ¿ya? Así es que lo que hace en este instante es totalmente arriesgado y un gesto, ¿verdad?, de aferrarse a la vida 100%, al límite, al extremo de los límites, ¿ya? Y estamos hablando en botes, ya ni siquiera en un rompehielo, estamos hablando en botes. Parten todos los hombres divididos entonces en 3 botes. Esta travesía fue bastante difícil, muy a la deriva por las corrientes, no podían tomar medición de dónde estaban. Cuando pudieron hacerlo al final, en un momento en que calma el clima, pudieron sacar un instrumento que se llama sectante para ver en qué lugar específico estaban, y se habían dado cuenta que simplemente lo que habían hecho era un círculo, no habían avanzado pero prácticamente nada hacia la isla de Decepción. Por lo tanto, nuevamente nuestro líder, nuestro héroe, decide algo distinto, que es tomar rumbo hacia la isla Elefante, que es la que está acá. Esta isla en busca de ayuda, ¿ya? Se deja llevar por las corrientes, ¿ya? Y comienza aquí un viaje muy, pero muy largo, muy extenuante para ellos, y llegan a la isla Elefante. Cuando llegan a la isla Elefantes, después de 17 días de navegación, se dan cuenta que la isla Elefante está totalmente desolada, que no hay una ruta de tráfico seguido marítimo, por lo tanto eran nulas las posibilidades de ser rescatados pronto. Ya en este espacio de la isla Elefante los hombres están totalmente agotados, muchos de ellos enfermos, con hipotermia, con pérdida de algunos miembros de las manos, por congelamiento, no tenían agua, los víveres simplemente ya no estaban. Entonces Shackleton decide hacer un nuevo intento desesperado, y en este intento desesperado él toma una de las embarcaciones y le dice al carpintero del grupo que refuerce una de estos botes, porque quiere hacer un intento para llegar hasta las islas Georgias del Sur. Imagínense todo el tramo que tiene que hacer, ¿ya?, hasta llegar a las islas Georgias del Sur, cruzando nuevamente el Mar de Drake. Entonces, ¿qué decide él? Llevar a los mejores, a las personas que van a poder soportar ese viaje. Prepara para ello esta embarcación, el carpintero, la refuerza, ya con el material de que se disponían en ese tiempo, que eran algunas telas, cueros, ya, y esta embarcación lleva por nombre James Caird, ya. La James Caird es una embarcación que tiene de largo 6,7 metros y de ancho 1,8, es una embarcación muy pequeña para todo lo que iba a tener que enfrentar después, que eran las olas que yo les cuento a ustedes, más las corrientes, es decir, prácticamente era una cáscara de nuez
6 hombres dentro de una cáscara de nuez, ¿verdad?, a la deriva en el mar, haciendo todos los esfuerzos posibles. Llevaban remos, pero esos remos había que turnarse para manejarlos, inmediatamente, ¿no es cierto?, el frío se apoderaba de uno de ellos, había que hacer turno para otra persona, y además internamente en el bote siempre tenía que haber uno de ellos que estuviera achicando, que es un término que se usa y que significa que tienen que el agua que entra al bote hay que sacarla, porque si no el bote se hunde, ¿ya? Este viaje riesgoso a las Islas Georgias del Sur le tomó 17 días en total, 17 días en total. Acá vemos. El llegar hasta a este lado de la isla Georgias del Sur, extenuados estos 6 hombres, entre ellos nuestro líder, ¿ya? Pero cuando llega acá y desembarca, se da cuenta que el lugar habitado está en el otro extremo. La estación ballenera está en un lugar que se llama Stromness, por eso la estación ballenera lleva el mismo nombre. ¿Qué significaba eso para ellos? Bajar de aquí, desembarcar, dejar el bote y cruzar este tramo a pie. Pero no era un cruzar a pie como que yo estoy acá y cruzo al otro extremo, plano, donde no voy a encontrar problemas. Todo lo contrario, él tuvo que ascender montañas más o menos de 1200 metros, ascender y luego descender. Tuvo que cruzar glaciares que no habían sido explorados, que no se sabía, ¿verdad?, el comportamiento, si tenían profundidades, si ellos podían caer de una grieta, no se conocía la estructura de esos glaciares. Por lo tanto, vemos acá a nuestro héroe intentando llegar, ¿no es cierto?, a pedir socorro bajo las condiciones más extremas imaginables. Prácticamente las condiciones en cuanto a vestuario eran mínimas, ya llevaban 2 cuerdas gastadas y viejas, por si había que en algún minuto contra el viento ellos sujetarse, ¿verdad?, para no caer, y además llevaban unos cueros que le permitían ir cambiándolo en la planta del zapato, ¿ya? Abrigados solamente con lo opuesto que llevaban, que era ropa, como les decía en un principio, no adecuada, ¿ya? Llegan entonces, después de 3 días de caminata ininterrumpida, por esta ansiedad, ¿verdad?, de llegar al socorro, al auxilio, llegar a la vida, caminan sin detenerse y llegan a la estación ballenera de Stromness y llegan en estas condiciones. Ahí podemos ver, hay relatos que dicen que les parecían, los que vieron que llegaban, como hombres venidos de la muerte, como verdaderos fantasmas, los rostros quemados, desfigurados. Ustedes pueden ver, los ojos están inflamados, el rostro curtido, ¿ya? Las escasas ropas. Bueno, estos hombres lograron lo imposible. De hecho, este cruce que yo les hablaba de la isla Elefante, ya hasta las Georgias del Sur, en las condiciones de ir en un bote con las características que les entregué, no ha podido ser nunca más repetido. Nunca más ha podido ser repetido. Y la travesía de los 3 días que hicieron caminando, claro, la pueden hacer hombres actualmente, pero van totalmente equipados con materiales especiales propios de escaladores, ¿ya? Entonces, da mucho para pensar qué es lo que fue ocurriendo aquí a lo largo de todo este viaje, ¿ya? ¿Qué es lo que fue pasando? Cómo la naturaleza en extremo, el límite de saber, ¿verdad?, que la muerte está aquí en tus talones, pero también en la punta está la vida, qué es lo que hace al hombre emerger, qué actitudes, qué condiciones, qué conductas, ¿ya? De tal manera que lo imposible se torna posible, ¿ya? Bueno, rápidamente quiero llegar a... Hay mucho, ojalá ustedes el día de mañana se puedan interesar y seguir leyendo, porque Shackleton llega a Punta Arenas y pide ayuda en Punta Arenas. Ellos hacen anteriormente 3 intentos de ir a rescatar a los hombres que habían quedado en la isla Elefante, pero esos 3 intentos no dan resultado, no logran llegar hasta la isla donde estaban los supervivientes,
Acá en Punta Arenas parte la escampavía Yelcho, que era un remolcador, ¿ya? Como dice ahí, piloteado por don Luis Pardo, ¿ya? De la Armada de Chile, y parten a socorrer y logran llegar hasta la isla Elefante. Por eso, para nosotros, ¿verdad?, los chilenos, el señor capitán Luis Pardo es un personaje tremendamente también importante y valeroso, porque toma la empresa de ir a rescatar a estos supervivientes y lo logra, ¿ya? Shackleton entonces llega a la isla Elefante en rescate de sus hombres, y cuando, imagínense que prácticamente pasan casi un año ellos solos en la espera de recibir la ayuda, ¿ya? Hay otro tanto de historias de qué le ocurrió a estos hombres, qué es lo que hicieron allí en esa isla mientras ellos esperaban el regreso de su jefe con el auxilio y el socorro, ¿ya? Shackleton va en la embarcación de allá, ustedes ven, y él se emociona profundamente cuando ve que en la costa van apareciendo uno a uno los hombres. Acuérdense que él se había propuesto llegar con todos, con vida, sanos y salvos, de regreso a casa. Y comienza a contar, uno a uno, hasta que se da cuenta que todos lograron salvarse y que ninguno de ellos murió. Después, obviamente, ellos regresan a su país de origen, a Inglaterra, ¿ya? Una de las frases bonitas que de esta experiencia él deja como escrito, dice que habíamos visto a Dios en todo su esplendor, oído el texto de la naturaleza a través de todos los sentidos, ¿ya? Y habíamos llegado al alma desnuda del hombre. Es cuando no te queda nada, ¿ya? Cuando había que despojarse de todo y solo quedas tú como hombre o como mujer frente a la naturaleza, ¿ya? Y ahí emerge tu líder, tu héroe, tu heroína interno que está guardado, ¿ya? Entonces, la idea de esta exposición era rescatar. Son muchas otras las características que se han trabajado para tener un modelo de líder, ¿ya? Pero yo hice un resumen, solamente las 6 que yo consideraba importantes, pensando que los que tengo acá presentes son parte de equipos. Acá tenemos a los niños y niñas exploradores del Colegio Francés. Ellos hacen ciencia polar y están aprendiendo, ¿verdad?, las primeras habilidades para ser un buen explorador y exploradora. Y también tenemos la presencia del Colegio Luterano, ya un colegio que se ha destacado a lo largo de los años por la investigación en el área de la ciencia. Entonces, allí pensamos también, allí hay equipo, hay trabajo, hay unidad, hay metas, hay un liderazgo, ¿ya? Ahora, para cerrar, entonces, hay un video muy cortito que resume lo que yo les acabo de contar acerca de nuestro gran héroe Ernest Shackleton.
habíamos llegado al alma desnuda del hombre. Bueno, esta ha sido mi exposición. Agradezco profundamente el que estén o hayan compartido conmigo la experiencia de este hombre. Ojalá nazca de aquí el interés por seguir conociendo más de Shackleton y también, por supuesto, de Luis Pardo. Y también, por favor, tengan ustedes la idea de que así como existe o existió este héroe, cada uno de ustedes también están llamados a ser héroes y heroínas de sus propias vidas, ¿ya? Ese es el llamado. Frente a cualquier situación de la vida, sobre todo en aquellas que nos pueden parecer adversas, Muchas gracias.